tal? Bienvenidos una vez más a Libros, Autores y Lectores. El día de hoy les vamos a platicar acerca de la vida y de la obra del maestro Jorge Luis Borges. ¿Verdad, Rafael? Así es, Lucila. La vida y la obra de Jorge Luis Borges, un escritor recientemente desaparecido y que parecería un tanto abundar en lo que ya se conoce y se sabe, Lucila, porque por fortuna la obra del maestro Borges, así como la importancia de la misma, pues es ampliamente conocida en los círculos intelectuales, no nada más de nuestro país, sino de todos los países de lengua española y de todas clases de lenguas, puesto que su obra, universal al fin, pues trascendió las fronteras precisamente del idioma español y llegó a todas partes, a todos los sentimientos y a todas las personas. Un hombre que, como tú sabes, Lucila, pero quizá algunos de las personas que nos miran, nos escuchan, no lo sepan, era un hombre sumamente apocado, tímido. Yo tuve oportunidad de conocerlo, de verlo en dos ocasiones, una vez en Argentina y otra vez en un festival de poesía que se realizó en Morelia, Michoacán, allá por los años de 81 o 82, en donde estuve aquí en México. Él tenía muchos amigos en México, Alfonso Reyes entre ellos, al cual lo tenía en un espacio, en un área muy grande. La vida y la obra de Jorge Luis Borges creo que serán comentadas a través de todo el paso de toda la historia de la literatura. Yo siento que este tipo de obra, Lucila, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, llegan a tal trascendencia que se convierten prácticamente en obras clásicas, aun cuando el tiempo no le ha dado todavía ese aparente clasicismo. Una obra clásica tendría que trascender el tiempo para ser clásica, y esta parece ser que brinca eso y que se convierte en clásica todavía tan cercana a la presencia nuestra, a la presencia tanto de su obra como del mismo maestro. ¿No crees? Yo creo que sí, y ahorita que mencionas esto, Rafael, se me ocurre preguntarte, algunos lectores principiantes de la obra de Borges opinan que es muy elevado la lectura, sobre todo en poesía, no tanto en cuentos, sino en poesía. ¿Tú qué nos dirías, Rafael? ¿Es elevado? Pues mira, Lucila, yo siento que como todo en la vida, la literatura tiene también sus pasos y sus procesos. Aquí en nuestro mismo programa hemos platicado muchas ocasiones en que si a un alumno de secundaria de repente le das a que lea el Quijote y no tiene tras de él una historia literaria, un proceso literario, pues le va a parecer un poco difícil y pesado. Pero yo siento que si aquel principiante de lectura quisiera leer de principio a Borges, se podría encontrar con algunos problemas de interpretación y de sentimiento. Pero yo le recomendaría que leyera algunos autores anteriores para cuando llegara a Borges llegara con una mayor preparación. Es cierto, su poesía es un tanto fuerte, es un tanto intimista, es un tanto delicada, tiene unas razones y unas formas muy especiales, pero recuerda que Borges ha incursionado en casi todos los campos de la literatura, entre ellas hasta la literatura policíaca. Inclusive Borges ha introducido la literatura policíaca y hablaba de una literatura policíaca muy bien. Recuerda que él junto con Bioy Casares escribieron un libro en que tenían que ver relaciones de tipo policíaco. Es decir, Borges como un autor internacional, un autor universal, pues trascendió todas las barreras del lenguaje. Habría que leer al lenguaje de Borges, la literatura del maestro Borges, con mucha curiosidad e irla poco a poco con un proceso lógico de literatura. Tú no puedes correr 10 kilómetros si no te preparas para caminar unos determinados kilómetros. Habría pues que tener un proceso de lecturas, un proceso de trabajo para poder leer las partes más difíciles de la obra, que es tan vasta y tan generosa, diría yo, la obra de Borges. Pero sin embargo, la obra de Borges parece contrastar un poco con su personalidad. Un hombre que carente de la vista desde hacía muchísimos años, dependiente de su madre, casado primero con una persona que vivía con él y después con última instancia con esta señora japonesita cuyo nombre no recuerdo, María Kodama, y que bueno, que tuvo siempre una dependencia femenina muy especial. Pero, por ejemplo, te podría platicar alguna anécdota de Borges, no sé si le gustaría a los amigos escucharla. Bajaron de un taxi hacía muchos años en Buenos Aires dos personas que venían con Borges que eran gemelos, y entonces el taxista giró la cara y los miró y les dijo: caray, son muy parecidos uno al otro. Claro, somos gemelos, le dijo uno de los gemelos, y Borges, con ese sentido finísimo del humor que tenía, le preguntó: oiga, señor taxista, ¿y cuál de los dos se parece más al otro?
que es una maravilla, ¿no? Así ya era borgiana la pregunta, ¿no? Entonces, pues esto implica, con eso te demuestra cómo era el maestro Borges. Quiero también decirte otra cosa. Fíjate que, por ejemplo, él vivía en un departamento muy modesto en Buenos Aires, no recuerdo el nombre de la calle, pero es muy conocida. Y de improviso, tú podías llegar a su casa y tocar la puerta, y si estaba de buen humor, pues, quiero ver al maestro Jorge Luis Borges, tenía una ama de llaves, pues en un momento de parte, quien fulano de tal de México, de tal parte del mundo, pase, podrías platicar con Borges así, sin necesidad de las barreras que otros escritores de menor jerarquía que él se comienzan a colocar, lo que demuestra no nada más la universalidad de su literatura, sino la universalidad de su humildad, ¿verdad? Pero yo creo que me quería decir algo respecto a un reportaje. Sí, fíjate que me gustaría explicarles a nuestros amigos que este programa lo hemos dividido en dos partes. Esta que estamos viendo ahora será la primera y el martes que sigue veremos la conclusión. Hemos ilustrado este reportaje acerca de la vida y de la obra del maestro Borges con el material de ilustración de una película que se llama, Rafael, Los paseos de Borges. Los paseos de Borges, precisamente, protagonizada nada más ni nada menos que por él mismo. Y pues los invitamos, no sé si quieras agregar algo más. Vamos a ver el reportaje y regresamos en un rato. Jorge Luis Borges fue un lector apasionado al mismo tiempo que constante y metódico. Según su propia confesión, esto le permitió llegar a ser el escritor que fue. Para muchos, Borges es la síntesis de varias técnicas, estilos, corrientes y escuelas. Hay quien le llamó el hombre síntesis. Lo cierto es que no resulta fácil definir la personalidad borgiana. Borges escapa a todo estereotipo. Fue un amante de lo maravilloso, de lo fantástico, y es precisamente ese amor por la fantasía el que lo llevó a criticar duramente a don Miguel de Cervantes Saavedra, pues como él mismo decía, las frases con las que principia el Quijote son breves, concisas y nos trasladan de inmediato al mundo de don Alonso de Quijano. Para Borges, una obra así como El Quijote de la Mancha necesitaba para comenzar un relato largo, una operación mágica hecha con muchas frases, y al respecto solía decir, es un error empezar un relato con algo como llovía. Hablando un poco de su biografía, diremos que Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. En su casa, debido a la influencia de la abuela paterna Fanny Hals, aprendió el inglés antes que el español. Se le hacía muy curioso que de niño debía entablar comunicación de una manera con su abuela materna y de otra con la paterna. Más tarde supo que se trataba de dos idiomas distintos, el español y el inglés. A los 7 años, escribió un resumen de la mitología griega en inglés y al año siguiente hizo su primer cuento, La visera fatal. Desde ese momento, demostró su preferencia por este género literario al que consideraba más de acuerdo con la realidad latinoamericana. A partir de 1914 emigra a Suiza con su familia, donde convive con su padre ya jubilado a causa de la ceguera. En Ginebra le sorprende la Primera Guerra Mundial y de 1919 a 1921 la familia Borges emigró a España, siendo en Sevilla donde inició de hecho su carrera literaria, ingresando al grupo de jóvenes poetas llamados ultraístas y escribiendo para las revistas Grecia, Cosmópolis y Ultra. Uno de sus maestros más queridos fue Ramón Gómez de la Serna y el otro Rafael Cancinos Asens. En 1921, Borges regresa a Buenos Aires y en ese momento, además de redescubrir su ciudad, la inventa. Se une a Macedonio Fernández para crear el mural Prisma, que ilustró su hermana Nora Borges, a quien siempre le unió una amistad entrañable. Esta fue la época de sus poemas porteños, dedicados a los compadritos del barrio sur de Buenos Aires. En 1923 regresa a España, pero antes de salir de Argentina, publicó su primer libro, Fervor de Buenos Aires. La portada fue también dibujada por Nora
que desde entonces ya era su admiradora. Al año de regreso a Buenos Aires, participa en la segunda época de la revista Proa, en colaboración con Ricardo Guiralgues, quien en 1926 publicaría el famoso Don Segundo Sombra. En 1925 y 1931 publicó La Luna de Enfrente, Inquisiciones, que más tarde decidió no incluir ninguno en sus obras completas. El tamaño de mi esperanza, también excluido. El idioma de los argentinos, que también sacó de su obra total llamada Evaristo Carriego, donde más que una biografía del poeta, es una serie de recuerdos del barrio en que pasó su infancia. En 1931, Victoria Ocampo fundó una de las revistas literarias más influyentes en la América Latina, la revista Sur. Ahí Borges colaboró como consejero, redactor, cronista de cine y crítico literario. Fue en ese tiempo cuando se empezó a notar en Borges un cambio de estilo, un acercamiento a lo que él llamó el clasismo de su madurez. Tal vez esto se debió en parte a su amistad con Alfonso Reyes, que en aquel entonces era embajador de México en Argentina. Aquí algunos consideran comienza la segunda etapa de su quehacer literario, marcada con la publicación de su libro de ensayos, Discusión. En 1936 publica Historia de la Eternidad y colabora en la revista femenina Hogar. En 1937 se une a Pedro Enríquez Sureña, escritor y crítico literario con quien publica Antología Clásica de la Literatura Argentina. El año de 1938 sería determinante en la vida y por supuesto en la obra de Jorge Luis Borges. El destino lo enfrenta a dos situaciones muy dolorosas, la muerte de su padre y el comprobar que también él comenzaba a perder la vista. La incipiente ceguera hizo que Borges dependiera cada vez más de otros para poder trabajar, y es en esta época que escribió el famoso prólogo a la Metamorfosis de Franz Kafka, autor que fue uno de sus predilectos, reafirmando desde esta época su pasión por la literatura fantástica y los cuentos policiales. La Sociedad Argentina de Escritores le otorga el Gran Premio de Honor por su libro Ficciones, y en 1946, al llegar Juan Domingo Perón al poder, Borges es despedido de su cargo como director de la Biblioteca Municipal y nombrado inspector de aves y conejos en el mercado de abastos, nombramiento que rechazó, lo cual le dio el tiempo necesario para escribir en 1949 su libro más famoso, El Aleph, colección de cuentos fantásticos que demuestra una indudable evolución en los procedimientos expresivos desde el relato o ensayo hasta la narración propiamente como tal. En el relato fantástico que da título al libro, Borges aprovecha sus conocimientos metafísicos para integrarnos a la literatura. Citaremos una parte del Aleph. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua
Vi convexos enciertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de adobe, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Filemón Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de alcamar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolario persa, vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había escrito a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph otra vez la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. En 1955 cae Perón y el nuevo gobierno lo nombra director general de la Biblioteca Nacional. En esa época publica cuentos breves y extraordinarios, Los orilleros y El paraíso de los creyentes, y poesía gauchesca. Después, manual de zoología fantástica. Es en 1956 cuando su médico le prohíbe leer y escribir. De hecho, había perdido la vista. A partir de entonces, dependió de su madre, entre otras personas. Aprendió a memorizar sus textos para así poder dictarlos. En 1961 comparte el premio Formentor del Congreso Internacional de Editores con Samuel Beckett. Fue a partir de entonces que Borges fue reconocido no solo como un gran escritor, sino como un auténtico innovador del lenguaje. Una vida apasionante, llena de contradicciones, provocadora y sin duda genial. En sus 80 años como escritor, nunca dejó de ser discutido. Si en algún momento no se ocuparon de él, él se encargó de que lo hicieran. Es decir, se autocriticaba de tal manera que llamaba la atención provocando la discusión sobre su obra. Creo que vale el esfuerzo, como diría Borges, concluir esta primera parte con uno de sus poemas más bellos, Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrade, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto.
el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra hay Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Les recuerdo, como les decía hace un momento, que esta es la primera parte del reportaje. La conclusión la veremos el martes siguiente. Esperamos que con esta información que tienen ahora, por lo menos se les despierte el interés para aquellos que no lo han tenido antes de empezar a leer la vida, la obra del maestro Borges. Y ahora vamos a dar pie a mi compañero Rafael, que empieza con una sección de novedades editoriales que vamos a incluir desde este momento. Sí, Lucila, y pienso que esta sección de novedades editoriales es interesante en cuanto a que los amigos que nos ven y que nos escuchan, pues pueden irse viendo los libros que están saliendo en este momento, los diferentes temas y libros que salen en este momento al mercado, o los recientes libros, y que pues pueden tener una guía en un momento dado de qué poder leer. ¿Qué te parece si cada programa hacemos un comentario breve a cada uno de los libros y presentamos diferentes y ya solamente hacemos comentario a uno? En este caso traigo el comentario, y creo que está aquí a mi mano a derecha el libro, de una novela casi policíaca que se llama El enviado especial, escrita por Manuel Echeverría. Y a este respecto, pues aquí los miembros del programa, tú y yo, todos hemos escrito este fragmento que vamos a leer para ilustrar un poco la relación de lo que se trata el libro, y dice así: el género policial o de intriga o el llamado negro día a día aumenta sus adeptos, tanto en lectores como en escritores, de tal manera que con la aparición del enviado especial de Manuel Echeverría, publicado por Editorial Grijalvo, se ven engrosadas las filas de este género que por fortuna, como ya lo dijimos, va en aumento. Manuel Echeverría es un joven autor valioso. Uno de los que publican, no es de los que publican a ramilletes, sino que parece ser que cuida el estilo, la imagen y la producción. A la fecha le conocemos, aparte de 3 títulos más: El último sol, Las manos en el fuego y Un redoble muy largo. De los 4, creo que este enviado especial es el más logrado. La ambientación, los personajes, la anécdota y la solución hacen que se conjunte una novela difícil de dejar, que atrapa, que nos mece en las calles de Veracruz, y a momentos, casi siempre, podemos sentir el calor de la costa o los fríos que el norte deja y azota en el malecón o en las cantinuchas porteñas. Un reportero, Quiroga, es el encargado por el jefe de redacción de su periódico, un viejo lobo del periodismo, que vaya a Veracruz a realizar una investigación y, claro, con ello un reportaje sobre los indocumentados. Quiroga poco avanza, pero a cambio de ello se ve mezclado en un raro caso de contrabando encubierto por acciones de marinos. Aparece la mujer embarazada y bella, los siniestros personajes del mundo de la siniestra burocracia, los hombres de los barrios y sobre todo la soledad y el alcoholismo. Ese alcoholismo de Quiroga que van dando tumbos y retumbos en una narración vibrante, ágil, con olor, con fuerza narrativa, y que hace de El enviado especial una espléndida novela de las que, como ya lo dijimos, se lee de un tirón sin que por ningún momento se nos caiga de las manos. Esos pues son los comentarios que hacemos en relación a esta novela de Manuel Echeverría, que se llama El enviado especial. Tenemos también algunas otras editoriales, novedades editoriales. Lucila, si quieres tú verlas mencionando y yo las voy mostrando a los televidentes. Por ejemplo, esta novela Serafín. Es una novela de nuestro amigo Ignacio Solares, editada por Diana. Ya sabemos que Ignacio Solares es un escritor con toda la barba, de tal manera que la novela Serafín sin duda alguna les va a agradar a los lectores. Mira, esta es una novela es un libro de relatos de Marco Aurelio Carballo. No sé si tú sepas quién es Marco Aurelio, que es un estupendo periodista, que es el jefe de redacción de la revista Siempre, y acaba de publicar en Catún un libro de cuentos que se llama precisamente La novela de Beethoven y otros relatos. Creo que les va a agradar a la gente porque son relatos muy frescos, escritos por un profesional de la literatura de la palabra como es Marco Aurelio Carballo. La editorial Joaquín Mortiz publica de Burguesa Guerrillera unas memorias de Alicia Echeverría. Esta es una novela, es un libro, no es una novela, es un libro de memorias en donde trata una serie de elementos muy bonitos de determinados años en nuestro país, en que la persona que lo lea se va a identificar mucho con todo un mundo que ha pasado en nuestro país, en México, y que Burguesa Guerrillera, publicada por Mortiz,
creo que pueda resultar muy agradable. Y por último, un libro de Guillermo Samperio que se llama Textos extraños. Este escritor, como tú sabes, Guillermo Samperio, ganador del premio Guillermo Samperio, ganador del premio Casa de las Américas de Cuba, ganador del premio de la Universidad Veracruzana, o sea, es un escritor con toda la barba y que publica este Textos extraños que nosotros, tú y yo, recomendamos su lectura sin duda alguna. Y creo que pues con esto acabamos las novedades editoriales y si te parece bien pasamos a lo del acertijo, que en este caso me gustaría que lo dijeras tú, porque parece que yo he hablado mucho y tú has hablado poco en esta ocasión. Gracias, Rafael. Pues el acertijo del día de hoy es sencillo. Se trata de que ustedes nos digan el nombre del cuento del maestro Jorge Luis Borges, en donde descubre el inconcebible universo a través de un pequeño y diminuto punto. Es un cuento fantástico. Denos ustedes el título de este cuento y con mucho gusto se ganarán el paquete de libros que la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional les ofrece para acercar el libro al lector. Pues bien, por este momento, por este día, por este programa ha sido todo. Los esperamos en la segunda parte de La vida y obra de Jorge Luis Borges el siguiente martes. A nombre de todos los que hacemos posibles libros, autores y lectores, Lucila Arévalo les da las gracias. Rafael Ramírez Heredia, su amigo, y Lucila Arévalo, nuestros amigos. Para todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y el próximo martes seguimos con Jorge Luis Borges. Seguro que a la gente le va a agradar mucho el programa. Hasta entonces, lea libros.